Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Iniciamos una nueva semana y continúa la incertidumbre sobre cuándo serán las elecciones. Además, se ha iniciado hoy el evento minero Perumín en Arequipa, en medio de protestas sociales y una preocupación entre los asistentes por la seguridad. Para comentar algunos de estos sucesos y la coyuntura nos acompaña hoy el periodista Jaime de Altaos. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Tu último artículo en El Comercio decía que la crisis política actual es una crisis básicamente creada por el propio Vizcarra que se resolvería, según tu punto de vista, con retirar la propuesta del adelanto de elecciones. ¿Crees tú que realmente si es que el presidente retrocede en esto, tendríamos un periodo de paz hasta el 2021? Te lo pregunto porque en las últimas 2 semanas los fujimoristas se han ido con el presidente, con Irsa Chinchero, mensaje 28 de julio, el hermano, hasta contra las encuestadoras. Entonces no parece que ellos estén tampoco en una paz democrática. Es el principio de acción y reacción, es un principio de la física, que lamentablemente los seres humanos no estamos muy lejos pues, de la materia. Y por eso es que esto es una reacción frente al periodo de adelanto de elecciones. El periodo de adelanto de elecciones empoderó al ala dura de Fuerza Popular, que hasta ese momento era minoritaria dentro de Fuerza Popular. Popular estaba dividida y el ala dura era minoritaria. Fue empoderada como una reacción ante el periodo de adelanto de elecciones. Bueno, nos declara la guerra, vamos con los más duros. Esa fue la reacción. Entonces, la vocería, las presidencias de las comisiones, etcétera, ¿no? Y claro, si el gobierno empieza a buscar constitucionalistas que sostienen que es posible presentar la cuestión de confianza para disolver el Congreso, los otros se apertrechan también, abriendo investigaciones para encontrar alguna munición que permita declarar la vacancia, ¿no? Cada bando se apertrecha de dar las armas que puede para la batalla final. Entonces esto es un absurdo, es un absurdo porque esta crisis, me refiero a esta, ha sido creada precisamente por el pedido de adelanto de elecciones. Si el presidente retira ese pedido, las cosas vuelven a la normalidad. Ahora, en términos de la negociación que debe haber, porque para ceder tienen que haber incentivos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acuerdo crees tú que razonablemente podría funcionar y satisfacer a ambas partes? Porque yo veo difícil que el presidente Vizcarra diga, ok, ya no hago nada, no hago las elecciones y no gano nada a cambio. Eso no parece un escenario realista. ¿Qué podría ofrecer el Congreso que satisfaga de alguna manera al presidente y se llegue a un equilibrio? Bueno, yo creo que el Congreso está planteando, y lamentablemente no ha tenido éxito en su propósito, un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo para ir a una agenda país. Eso lo está planteando Pedro Laechea. Llegó a tener finalmente la reunión con el presidente Vizcarra, que el presidente trató de demorar lo más que podía, pero se suponía que iba a haber más reuniones para fijar esa agenda, que es un acuerdo político. Si hay un acuerdo político, por definición, no hay crisis política, ¿no es cierto? Pero por eso es que el Ejecutivo no quiere llegar a ese acuerdo. ¿Te refieres a temas más económicos? Básicamente temas económicos que están contenidos en el plan ese es el otro punto increíble. El gobierno plantea o aprueba un plan interesantísimo, que es el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, que coincide con los temas que planteó Pedro Laechea en su discurso de Asunción el 27 de julio. O sea que estaban dadas las condiciones para un acuerdo, perfectamente. Además de los temas esos que están ahí, que incluyen reformas laborales, por ejemplo, están todas las reformas políticas pendientes. Eso debería formar parte de una agenda. Algunas de ellas son fundamentales para que el próximo gobierno no vuelva a caer en la misma trampa de gobernabilidad que ¿no? Si se adelantan las elecciones, tranquilamente se puede repetir el mismo problema. Entonces, ese acuerdo es fundamental. Lo otro es, me parece que el gobierno ha perdido principio de realidad, se está negando, está en un proceso de negación de la realidad. Y la realidad es que el Congreso no va a aprobar el adelanto de elecciones, lo va a archivar. Para ti tan claro, porque esta semana APP ha anunciado que se suma, con lo cual todavía no llegan a los proyectos, pero han ido sumando apoyo. ¿Tú crees que es irreal que se llegue a los 67 votos? No van a llegar a los 67 porque APP tampoco está unida en torno a esto. Hemos escuchado a Marisol Espinosa en la Comisión de Constitución
digamos, defendiendo la imposibilidad del adelanto, la inconveniencia constitucional del adelanto de elecciones, y entonces Marisol Espinosa forma parte de la APP. O sea que no creo que haya unidad en ese grupo ahí. Bueno, pero el Ejecutivo piensa que siempre tiene la carta de la cuestión de confianza, ¿no? Claro, que pero es algo que lo dice el ministro Ceballos, el presidente Vizcarra no dice que sí ni no, pero como que mantiene esa... De acuerdo, pero esa digamos, la cuestión de confianza simplemente no es aplicable en una cosa como esa, pese a que hay constitucionalistas que dicen que sí, pero si tú revisas la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto, en el fundamento 75 es muy claro, dice la cuestión de confianza es abierta, si se puede presentar sobre cualquier tema, es abierta para todo aquello que tenga que ver con los temas de gestión del Ejecutivo, así es la segunda parte de la frase, es abierta para todo lo que tenga que ver, ya no recuerdo el texto exacto, pero básicamente... Entonces, este no es un tema de gestión del Ejecutivo. Evidentemente, ninguna reforma constitucional tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo, y menos una reforma orientada a disminuir, a no gestionar. Es decir, ya todo lo contrario, es decir, a eliminar la gestión, a reducir el mandato para no tener que gestionar. Ahora, entonces, no es pues, bueno, pero supongamos que el convencido por sus, digamos, constitucionalistas adláteres o corifeos, el gobierno decide presentar la cuestión de confianza. El Congreso tranquilamente puede no tramitarla, o puede declararla improcedente, es decir, esa cuestión de confianza no se puede presentar. Sí, no la llega a votar ni siquiera. No la llega entonces... a votar, con lo cual ni siquiera tendría... Probablemente va a ocurrir eso, porque se considera, o va a considerar, que no puede presentar el Ejecutivo cuestión de confianza en ese tema. Entonces, ¿No crees que la calle, de alguna manera, no aceptaría ese escenario? Bueno, habrá alguna movilización, pero claro, salvo que las movilizaciones sean gigantescas, pero si es una como la que ocurrió hace el 5 de septiembre, pues no. Ahora, ¿por qué no? Si es que hay esta duda, si se puede o no se puede, porque hay constitucionalistas para todos los gustos, como tú sabes. Entonces, ¿no haría bien el Congreso de una vez enviar esta consulta competencial al Tribunal Constitucional, que la tiene ahí, pero no la ha enviado, y el TC es el órgano para decir sí o no? Sería bueno para aclarar las dudas, ¿no? Bueno, me imagino que eso es lo que haría en el momento en que se presente o que llegue la cuestión de confianza. Todavía el Ejecutivo no ha hecho cuestión de confianza. Si el Ejecutivo hace cuestión de confianza, yo me imagino que el Congreso podría, digamos, plantear ese recurso competencial. O también podría ocurrir la otra figura, que dado que el Congreso no, en el supuesto de que el Congreso no tramite la cuestión de confianza por considerarla improcedente, entonces el Ejecutivo plantee un recurso competencial entre el Tribunal Constitucional diciendo, oiga, no está cumpliendo con su función, está invadiendo, está desconociendo una función mía, que es la de presentar la cuestión de confianza, por favor resuelva usted. Yo creo que más bien ocurriría lo segundo, pero ¿cuánto tiempo se va a tomar en cualquiera de los dos casos el Tribunal Constitucional para resolver esto? No menos de 2 meses, ya no hay tiempo. No solo no hay tiempo por eso, en realidad, lo otro que me parece que el gobierno, digamos, está negando la realidad, está en proceso de negación, ya psicológico, patológico de la realidad, es que no alcanzan los tiempos. Esto para la elección. Para el proceso electoral. Para el proceso electoral. Eso quedó clarísimo en la presentación de los 3 representantes de los organismos electorales en el Congreso. En donde, claro, no dijeron formal y abiertamente, señores, porque se mueren de miedo, me imagino, no alcanza el tiempo, pero los plazos que ellos pusieron hablan por sí mismos. Entonces, si se hace lo que ellos dicen, la elección tendría que hacerse en septiembre u octubre del 2020, la primera vuelta. Pero ahora, hoy, 16 de septiembre, hace 19 años exactamente, Fujimori anunció que él convocaría elecciones. Y efectivamente tuvimos elecciones y tuvimos una transición el 28 de julio. Entonces parece ser que en realidad, si es que finalmente hay acuerdo político, hay voluntad, los plazos logísticos, si se quiere, son un tema secundario. Y de hecho el presidente, el señor Ticona, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, su respuesta fue en ese sentido. Él dijo, es una decisión política, finalmente nosotros tenemos que acomodar, cosa que indignó a la señora Bartra, por cierto. Pero parece que al final del día sí es un poco así, ¿no? O sea, bueno, pueden correrse los plazos si hay esa voluntad política. Bueno, los organismos electorales estaban gestionando, antes de que se presentara esta coyuntura, la necesidad de que los procesos electorales duraran 1 año.
Un año. Entonces, ahora la OMPE en su presentación dijo que, bueno, podía recortar a 6 meses. 6 meses, ¿no? 6 meses no da. Si es que además se agrega ese referéndum, porque para el referéndum la OMPE dijo, no puedo hacerlo en 2 meses como la vez pasada, porque ya no hay un proceso... Claro, porque había las elecciones regionales. Se montaron encima de las que ya estaban hechas, entonces ahora necesito mínimo, 3 meses. Entonces 3 más 6 más son 10 meses. Eso significa que hacer en mayo o junio las elecciones, es decir, ya nos pasamos 2 meses, 1 o 2 meses, la primera vuelta, ¿no? Segunda vuelta. Solamente con eso, sin considerar el requerimiento de la RENIEC. Claro, la RENIEC se le puede decir a la RENIEC ya, trabajamos pues con los padrones antiguos, no hacemos ninguna verificación. Esto también puede ser sujeto a cuestionamientos, ¿no? Porque, oiga, la RENIEC necesita ese tiempo para verificar, para hacer geolocalización, para actualizar los padrones, para el padrón electoral y todo lo demás. No tendría que... Ya, usted no haga nada, simplemente aprobamos lo que ya existe en este momento. No se puede hacer una elección así. Ahora, digamos, sin ponernos en los escenarios de una elección, digamos que es posible una negociación entre el Vizcarra y el presidente para no hacer este adelanto. ¿Qué se podría ofrecer? Porque hay gente que considera que, por ejemplo, el presidente podría plantear, revisemos el tema de la inmunidad, o incluso planteemos el tema de la bicameralidad sin truco nuevamente. ¿Crees tú que el Congreso estaría dispuesto a aceptar una propuesta de este tipo? Yo creo que lo de la bicameralidad, sí, claro que sí, yo creo que sería muy positivo. Lo de la inmunidad lo veo más difícil porque... ya el Congreso hizo una concesión importante con lo que aprobó, que no fue lo que pidió el Ejecutivo, pero sí significa un avance bien importante en relación a lo que está establecido en la Constitución, porque pone un plazo fijo de 45 días, me parece, y si ese plazo no se cumple para resolver un pedido de inmunidad, entonces la Corte Suprema envía el tema al Tribunal Constitucional para que el Tribunal decida. Entonces, de todos modos, finalmente saca el tema del ámbito del Congreso en el caso de que el Congreso no lo resuelva. Y no solo eso, contiene una disposición que ni siquiera estaba contenida en el proyecto del Ejecutivo, que supera al proyecto del Ejecutivo, que es esta por la cual si alguien digamos que todos los congresistas que al momento de ser electos tenían un proceso en curso, a ellos no les alcanza la inmunidad. Que es el caso de Donaire, por ejemplo, ¿no? Caso Donaire y otros. Sí. Y es, según Víctor Andrés García Belaúnde, el 95% de los casos. Es decir, hay un montón de congresistas que ingresan al Congreso teniendo procesos en curso que quedan protegidos. Ya no quedarían protegidos. Ese es un gran avance que ni siquiera fue recogido, ni siquiera fue propuesto por el Ejecutivo. Es decir, va más allá, mejora la propuesta del Ejecutivo. Entonces, finalmente, lo que el Congreso ha resuelto es un avance. Entonces, claro, el Ejecutivo puede seguir insistiendo tercamente, eso son terquedades, pues yo no sé. Pero la pregunta es, ¿cómo quedaría Vizcarra en un escenario en que por un tipo de negociación u otra, él retrocede en este proyecto de adelanto de elecciones? ¿Cuán viable es un gobierno de Vizcarra sin ese gran tema, que es su tema? Y habida cuenta además de que aparentemente en otros temas programáticos no la tiene tan clara. ¿Podría llegar al 2021? ¿Cómo serían esos últimos 12 meses? Por supuesto que sí, digamos, para eso se requiere un acuerdo político, un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo en torno a una agenda país, lo que está proponiendo Pedro Olaechea, por favor. Es decir, y basado en lo que ya hemos conversado varias veces, me parece, no sé si en esta conversación, está el Plan Nacional de Competitividad, que fue aprobado por el propio gobierno el 28 de julio, muy interesante, que contiene un conjunto de reformas, varias leyes que habría que aprobar, incluso reformas en el terreno laboral, y que coincide con los planteamientos hechos por Pedro Olaechea en su discurso del 27, su discurso de Asunción del 27. Entonces, ahí están dados los elementos para una agenda país, para una agenda común, digamos, entre Ejecutivo y Legislativo, en todo lo que tiene que ver con, digamos, salir del estancamiento económico en el que está el país hace ya varios años. Y, por otro lado, tienes todas las reformas políticas pendientes, porque hay 6 proyectos, 6 reformas pendientes, fundamentales además para que el próximo gobierno no repita o no vuelva a caer en la trampa de gobernabilidad en el que ha caído o el que cayó Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ahí ya tienes digamos, una base enorme para un proyecto, si hay un acuerdo en torno a eso,
¿Cuál es el problema? Eso es lo fundamental. El Ejecutivo, el problema es que no quiere llegar a un acuerdo, porque si llega a un acuerdo político significa que por definición ya no hay crisis política, y eso entonces se le cae por su propio peso el pedido de adelanto. Ahora, hablando de temas económicos, está el tema Tía María todavía, que no ha resuelto. Tú has sido muy crítico de cómo el gobierno lo ha manejado, pero esta mañana hablaba Alfredo Torres en la radio y él decía que está claro ya que incluso en la zona el apoyo al proyecto ya se revirtió, ya no hay apoyo. Si uno hace una encuesta que le han hecho, no hay apoyo, y más bien este escenario de violencia ha generado mucho caos. Y el propio Alfredo decía, si es que ya que está claro que este gobierno no tiene interés en sacar adelante el proyecto, sería mejor que lo diga de una vez y por lo menos reduces el estado de zozobra en la región, por lo menos hasta que acabe este gobierno. ¿Qué te parece esa posición? Bueno, sería consecuente con el abandono que ya el gobierno ha hecho del tema hace tiempo, ¿no? Sería una claudicación absoluta frente a la necesidad de que el Perú tiene que salir adelante con proyectos mineros. Digamos, la minería es fundamental, es la palanca principal para el desarrollo del país. Entonces, renunciar a eso, a mi juicio, es inaceptable. Entonces hay que buscar, más bien, de todos modos, ver la manera de buscar formas de diálogo, de escenarios de diálogo. Sé que en los últimos días los rectores de las universidades de Arequipa han buscado crear una mesa, un escenario de diálogo. Alguien en la sociedad civil arequipeña tiene que tener la suficiente autoridad como para poder sentar en la mesa a las distintas partes, incluyendo al Estado, que no le interesa, aparentemente no le interesa el tema. Pero es evidente que no sé qué porcentaje habría que ver. Yo no he visto una última encuesta de apoyo, de Ipsos, perdón, no sé a qué encuesta se refiere. Pero hay un sector de todos modos importante de la sociedad arequipeña que considera pues, que la minería es muy importante. En el propio valle de Islay, del valle de Tambo, la movilización esta vez fue mucho menor que en las dos ocasiones anteriores, porque Sauden finalmente hizo un buen trabajo los últimos 2 años y medio en la zona. Y lo que se ha producido ahí es por imposición, por dictadura de las dirigencias estas antimineras, ¿no? Que te ponen cupos a los transportistas en las noches, amenazan a los alcaldes, les obligan a poner personal o a poner recursos, y obligan a los padres de familia a no mandar a sus hijos a los colegios, a cerrar el colegio. Es una dictadura, me parece que recién se ha abierto ese tema, ¿no? Es decir, ya los chicos estarían yendo al colegio, van a empezar a ir al colegio, incorporándose. pero es increíble que no los dejen. Pero esto ha sido por la fuerza, por la coacción, no porque realmente la gente espontáneamente esté rechazando la actividad minera. Hay un sector que sí lo hace, pero digamos, hay que buscar ¿Ves posible que el presidente Vizcarra quiera ejercer ese liderazgo para iniciar el diálogo? Porque como tú dices, parece que estamos en una etapa de mecimiento, si se quiere. ¿No sería mejor decir de frente, por lo menos el próximo año esto no va a salir? Y se calma las aguas un poco. Mi opinión personal es que eso no debería ocurrir, ¿no? El presidente lo que pasa es que, claro, el presidente Vizcarra nunca tuvo la convicción del tema, pese a que su empresa privada ha trabajado siempre con empresas mineras. Sí. Él no ha tenido la convicción del tema, nunca explicó desde el comienzo, ni él ni nadie en el gobierno explicaron que el proyecto no es ambientalmente, responsable, inocuo, que no se va a usar el agua del río, sino el agua del mar, cosas elementales, no fueron explicadas por el gobierno. Y que si ocurriese el gobierno garantiza que se va a aplicar el estudio de impacto ambiental y los compromisos de la empresa, y que, en fin, nunca lo ha dicho, claro. Ahora menos lo va a decir seguramente, pero no sé. Yo no esperaría nada del gobierno, sí esperaría algo, por ejemplo, como digo, de la sociedad civil arequipeña, de las universidades, que logren establecer un espacio de consenso, de discusión técnica de este asunto, técnica y política finalmente también, y poco a poco ir procesando los temas, porque, en fin. ¿Cómo entiendes tú que esta falta de liderazgo del presidente en varios aspectos, el económico y el político, no se vea reflejado en una menor aprobación? Porque si uno ve a Vizcarra, tiene una aprobación envidiable, ¿no? Entonces, alguien te escucha a ti y luego ve la aprobación y dice, que hay algo acá que no cuadra, ¿no? ¿Cómo interpretas tú que siga teniendo
esta legitimidad política tan importante el presidente Vizcarra? Bueno, por sus ataques al Congreso. Eso es, y a Fuerza Popular y al Congreso, ¿no? En ese sentido se parece mucho a Alberto Fujimori, ¿no? Es muy parecido. Él basa su popularidad en eso. Él, cada vez que empieza a disminuir su popularidad, saca de la manga algún otro ataque o alguna otra confrontación con el Congreso. Hoy día, todos los días está atacando al Congreso, todos los días, diciendo que el adelanto de elecciones lo quiere el pueblo y que el Congreso está en contra del pueblo. Está enfrentando, ese, digamos, es el populismo político clásico, ¿no? Hay el pueblo que es bueno y hay esta élite que es mala. ¿Cuál es la élite en este caso? Los congresistas, el Congreso, los partidos políticos. Lo mismo que decía en realidad Fujimori, exactamente lo mismo, ¿no? Con la diferencia que este es un populista que quiere irse antes, que es una cosa atípica en un populista, ¿no? Sí, sí, claro, pero no sabemos si es que es para regresar después. En realidad es un paso atrás para dar dos adelante. Bueno, esperemos tener más claridad esta semana, Jaime, te agradezco mucho. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Jaime de Altavos, periodista en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.